Bueno, estoy bien. Estoy aquí en Iquique, estoy en la casa de mi madre. Es un lugar bastante tranquilo, me permite reflexionar bastante sobre las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Yo nací en Iquique, por lo tanto me siento como en el terruño más, más afable dentro de lo que se puede. Creo que la forma de estar confinado me ha llevado a sentirme aún más responsable sobre las secuelas que ha tenido el hombre, los hombres, los seres humanos sobre la naturaleza. Y me he puesto a pensar en mi tráfico aéreo, por ejemplo. O sea, cuántos de mi tráfico aéreo afectan con CO2 a la atmósfera. Y eso también me ha hecho replantearme la forma en la cual en el futuro quiero trabajar. He viajado durante 12 años de manera interrumpida, paso 4 meses del año en Chile y los otros fuera, y eso también me ha llevado, justo en este contexto en Iquique, me ha llevado a replantear el modelo que debo seguir para pensar otros mundos posibles, menos contaminados, menos violentos, con mayor esperanza y con más democracia. Bueno, sabemos muy bien el contexto que ha ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre del 2019, y esto se ha mezclado con el confinamiento, con esta inmovilidad eh, en la cual están involucrados todos los actores sociales, no solamente las artes visuales. Sin embargo, está ocurriendo una cosa muy, muy interesante que creo que por vez primera, a pesar de esta inmovilidad que mencioné, tanto los factores que invitan a la circulación de los artistas, así como la gestión de sus prácticas y la editorialidad de distintos poemas, escritos, crónicas, se están movilizando mucho más rápido de lo que uno se hubiese imaginado en un contexto donde todo ocurre de manera normal, o donde la pandemia o la crisis psicopolítica que hay en Chile no estaría ocurriendo. Entonces hoy día a lo largo de Chile podemos ver que esta inmovilidad no ha sido impedimento para que, por ejemplo, Cholita Chic de Arica aparezca con sus diagramas en torno a las ñustas indígenas, y eso se mueve muy rápido a 4.000 kilómetros hacia el sur-sur-sur del continente, donde aparece el colectivo Última Esperanza con sus intervenciones en los glaciares de la región de Magallanes, y eso se combina muy bien con la gestión, por ejemplo, que hace Carlos Silva a través de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, la gestión que hace el Encuentro de Fotografía de Atacama bajo la dirección de Romina Alarcón, y eso se mueve nuevamente hacia el sur en Valdivia, donde aparece la gestión de la Galería Barrios Bajos, que además están de alguna manera dinamitando encuentros con distintos organismos e instituciones y espacios que no solamente están relacionados a las artes visuales, sino que están relacionados a la danza, a la música, el cine. Y esas situaciones sin duda van pegando a otras prácticas que se ven también en Gualmapu, donde aparecen el colectivo Catrileo Carrión y el Gonzalo Castro Colimil, muy fuerte dentro de sus propios dilemas que vive esa región en particular. Al lado, en Concepción, está la editorial Almacén, que bajo la coordinación de Oscar Concha están haciendo un montón de fanzines y publicaciones en torno al momento que se está viviendo. Y para qué decir lo que ocurre con Worm, con el proyecto Worm de Valparaíso, del Cerro Merced, donde también ahí se ha podido visualizar una estrategia tanto pedagógica como artística, que también va aglomerando a otras voces que no dejan de ser interesantes, como la de la Paula López Drogué a través de la fotografía, la Carolina Agüero y la Valentina Mendoza, bajo ese mismo carril.
Y también aparece Nicolás Jackson como un nuevo componente que está un poco desarmando esa forma de ver las prácticas. Por lo tanto, creo que el momento que estamos viviendo es único, es irrepetible, pero que en ningún momento ha generado un cierre cortina. Todo lo contrario, creo que esta forma de estar confinados y de resistir dentro del confinamiento ha originado muchos más proyectos e ideas que tienen como fin último transdisciplinar el pensamiento y no dejarlo solo en lo que convencionalmente conocíamos como artes visuales. Bueno, yo como soy tarapaqueño, siempre me ha interesado conectarme con la historia milenaria de las caravanas que se hacían entre Pampa, Cordillera y Costa. Y en ese sentido me llamó bastante la atención las opiniones que tenía de distintas personas que releían el contexto particular en el cual yo vivía en Tarapacá, porque ciertamente el nacer en el desierto también te evoca un montón de otros imaginarios que tú puedes ir trasladando y puedes ir de alguna manera diversificando según el contexto en el cual tú tratas de explayar estas ideas que nacen a partir del errabundeo, ¿no? del explorar estos lugares a veces inciertos. Entonces, muchas de estas personas con las cuales yo conversaba me citaban uno de los eventos más importantes y ritualescos que tenemos en la región, que es la fiesta de la Tirana. Entonces, cuando hablábamos de la Tirana, yo hablaba de esta idea que uno tiene también icónica de validar ciertos símbolos y ciertos signos en el diario convivir con las artes visuales. Pero ¿qué pasa cuando entramos a estos rituales donde también de alguna forma se conjugan las mismas estrategias, pero donde el canto popular, donde el enraizamiento por una plegaria constante a la tierra se va nutriendo con otros signos? Y en ese sentido, ese tipo de análisis es muy potente para la práctica de un artista que quiere trabajar el concepto de territorio, ¿no? Porque ahí, en esas huellas, tú puedes encontrar esa autodeterminación que permiten que el proyecto no te restrinja a mirarlo desde una exposición, desde un dispositivo que termina en un museo o en una galería de arte, sino que te permite de que ese proyecto quede en las manos de otras personas y quede en el juicio también de otras personas. Y eso me parece que es súper potente hoy día dentro de la práctica curatorial. Sí, me parece que a la práctica de las artes visuales, en la mayoría que estudia artes visuales, siempre reclama esa falta de, de estudios que hay sobre esta intangibilidad que tiene el territorio. Siempre se piensa el territorio como una cosa muy física y no como una cosa que parte desde lo orgánico y también desde de aquello que no podemos descifrar, de aquello que no podemos definir con un concepto que venga o que esté relacionado con la filosofía y la historia del arte. Entonces creo que lo interesante de esta experiencia es que te lleva a imaginar cómo tus ideas pueden reinterpretar la forma en la cual tú trabajas el paisaje o el territorio, en particular en el contexto del desierto de Atacama, y que creo que es fundamental que en el trabajo del desierto se puedan focalizar estrategias desde las cuales miramos a esta tierra reseca como un lugar lleno de poesía, como un lugar lleno de metáforas que desplazan incluso la misma idea de querer explorarlo, no solo desde el campo del arte contemporáneo, sino también desde otra dialéctica, de otra consideración espacial incluso. Bueno, me interesa hablar de otros Chiles principalmente porque tengo esa fascinación por mis raíces que están bastante enclavadas en la pampa salitrera, a pesar que nací en Iquique. Entonces, mi cultura iquiqueña siempre se ha visto interferida y transfronterizada por la cultura de mis antepasados, que eran peruanos, bolivianos, indígenas,
de esta gran zona andina. Entonces me interesa como llevar esa forma de mirar el territorio hacia otras dimensiones que no siempre son en las cuales me siento más cómodo. También esa incomodidad creo que es necesaria al momento de identificarse y de dialogar con otros contextos y otros puntos geográficos. Bueno, a partir del 2017 he estado trabajando en conjunto con Liquid Lab, que es un espacio de estudio y análisis de las ciencias, las artes mediales y la ecología, junto al Centro Cultural de España con sede en Santiago. Desde esos componentes institucionales y alternativos hemos estado pensando cómo reflexionamos sobre este hito internacional conmemorativo del primer viaje de los europeos al estrecho de Magallanes. Como yo vengo del desierto de Atacama, al ponerme y al desfamiliarizarme sobre este territorio, comprendí que habían ciertas ideas que no solamente provenían del territorio propiamente tal, sino que también del maritorio, porque es súper interesante saber cómo desde su primigenia el componente importante de esa idea inconmensurable que tanto habla el colectivo Catrileo Carrión, por ejemplo, de esa idea inconmensurable, de esa oralidad que desprende la tierra, también es visible en el maritorio, también es visible a través del agua, de todos estos caudales que van cruzando y van de alguna manera degradando a la misma tierra, ¿no? Incluso en un espacio geográfico particular, porque es el último espacio geográfico de América, el más meridional de América. Entonces, este proyecto que le pusimos Magallanes y la geografía de lo desconocido trata de hablar no solo de los constantes conflictos políticos que identifican a esa región como una región peculiar, sino que además cruzamos el ideario de los ecoterritorios y el conflicto eh, de lo que originó en su momento el etnicidio, ese gran etnicidio que continúa apareciendo en el imaginario, no solo desde la memoria, sino también desde la contingencia política de esas regiones. Fui invitado el 2018 por la arquitecta Constanza Pérez a formar parte de un proyecto que estudiara la arquitectura vernacular de la región de Aysén. Una arquitectura que fue construida por los primeros colonos que principalmente venían desde la isla grande de Chiloé. Ese punto sirvió para que nos reuniéramos con un ingeniero y con un artista visual para trabajar en un proyecto que no solamente fuera expositivo, sino que también editorial. Y a partir de eso nacieron diferentes exploraciones a través de todo el borde límite que separa Chile con Argentina, donde hay un montón de localidades que están aisladas de todo lo que nosotros hoy día conocemos como sociedad, producto del difícil acceso que hay entre zona y territorio, entre isla y fiordo, y así sucesivamente. A través del trabajo de la arquitecta Constanza Pérez, este grupo que trató de potenciar las exploraciones trabajó arduamente para movilizarse a través de estos territorios y levantar crónicas, levantar insumos fotográficos, levantar nuevas voces de cómo esas personas viven y de alguna manera cómo estos herederos de esos lugares entendieron la forma en la cual sus antepasados construyeron en estos lugares, que son lugares
inigualables desde el punto de vista del aislamiento y desde el punto de vista de la conectividad. También me parece muy fundamental rescatar que Aysén es una de las regiones más aisladas del país, producto de estos cortes que hay en la geografía, producto de la gran cantidad de reservas de agua que tiene la región. Por lo tanto, este gran desmembramiento de islas versus el continente provoca un aislamiento sustantivo, por lo cual para trabajar en esos lugares, sin duda los procesos tienen que ir acompañados no solamente de estas exploraciones, sino que también de un estudio meticuloso de cómo la naturaleza nos va a permitir poder llegar a estos lugares. Y creo que eso fue un gran desafío de este grupo de artistas, artífices, gestores de Aysén, por entender estos modelos de construcción, estas formas de habitar una geografía diezmada absolutamente por la naturaleza. Yo creo que cuando uno comienza a estudiar los fenómenos que rodean un territorio específico, uno llega primero a la literatura, no llega a las artes visuales, no llega a la antropología, no llega a la sociología, sino que primero llega a la literatura. Y en ese sentido, para mí, por ejemplo, trabajar en estos lugares de la región de los ríos, en esta península dunosa, que de alguna manera me llevaba a recorrer el desierto de Atacama, me fui acompañado de textos como el de la Daniela Catrileo, de textos como el Paganas Patagonias de Oscar Barrientos, o el libro que a mí me parece muy interesante y muy reciente, que es Trópico, de Juan Maldebrán, de un poeta de alto hospicio. Con esos textos, de alguna manera, me involucré y al mismo tiempo tomé distancia de lo que era estar en un lugar tan dominado por la naturaleza, pero también subyugado por la industria forestal. Entonces, ¿de qué manera la literatura, estos textos que yo levanté, se van homologando a la forma en la cual yo quiero conversar y relatar sobre lo que me pasa a mí, desde esa experiencia que significa errabundar por este lugar? Se llama Chaiwin y que tiene un punto muy vital para el ecosistema de la región de los ríos. Chaiwin está ubicada en una zona donde aparece y se conserva el alerce costero, que es un árbol único en esa parte del Pacífico. Por lo tanto, me parecía bastante intenso estar en contacto con árboles que tienen miles de años y que veamos cómo en poco tiempo empresas sin escrúpulos destruyen la naturaleza sin pensar en la sustentabilidad que debería primar al momento de insertarse en un lugar como ese. Para mí es fundamental desde mi inicio hablar de los conflictos que tiene el capital, el capitalismo, el neoliberalismo con nuestras sociedades, sociedades que están absolutamente mercantilizadas. Ejemplo de aquello es ver lo que ocurre en el norte de Chile, con la industria minera, por ejemplo. Entonces me parece rotundo poder hoy, bajo esta crisis, confirmar ciertas certezas, pero también abrir más interrogantes respecto al trabajo que uno como curador levanta desde ciertas perspectivas históricas, ciertas perspectivas poéticas del conflicto. Y en ese sentido el trabajo colectivo junto a artistas ha sido fundamental, no solamente para
dinamizar y mover estos discursos, sino que también para generar una conciencia que muchas veces es utópica, pero que al final podemos articular ciertos efectos en ciertos lugares. Me pasó, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto hashtag Depresiones Intermedias en el Parque Cultural de Valparaíso el 2015. En esa exposición hablamos de este concepto de depresión intermedia que lo ocupa la geografía física y que tenía mucho que ver con esta depresión constante que sufre la geografía de Chile y que alberga esta depresión intermedia a la mayor cantidad de habitantes de un país. No solo llama la atención desde el punto de vista semántico, sino que también esa depresión había estado dinamitando un montón de idearios políticos, sociales y culturales que han marcado ampliamente los discursos que hoy día, por ejemplo, vemos en las calles. Yo creo que es fundamental, así como estamos trabajando de desplazar las transfronteras a distintos lugares de Chile, también interesante saber cómo artistas del centro de Chile, de Santiago, del Reino de Santiago, pueden avisorar desde su trabajo de campo diferentes modelos para movilizarse en el territorio. El caso de Nicolás Brum, con su trabajo sobre la contaminación de la zona central de Chile, también lo ha levantado la Alejandra Prieto a través de su proyecto del litio. Puedo nombrar el caso de Francisco Peró, que a través de la pintura no solamente se mete en un conflicto con sus orígenes geográficos, sino que también se mete en el conflicto de la geografía como un conflicto en el devenir actual de esto que se denomina Chile. Y esa geografía está llena de impurezas que tienen que ver principalmente con la extracción de los recursos naturales. En Santiago también veo que hay una apertura hoy día por hablar de los conflictos que tienen estas autodeterminaciones territoriales. Y ahí creo que debemos poner un ojo, ampliar un poco la visión y establecer diálogos permanentes con eso, que creo que puede colaborar en este momento histórico que estamos viviendo, que al parecer genera despertar de conciencias sobre qué hemos hecho y qué vamos a hacer con nuestro constante devenir con la naturaleza. Somos muchos y muchas y muchos los que tratamos de hablar de territorialidad, porque la territorialidad de alguna manera nos lleva a imaginar ese útero, ¿no? ese lugar de nacimiento de nuestras propias concepciones sobre nuestro entorno. Y creo que en esa relación es súper necesario trabajar esta desfamiliarización de los espacios, pero al mismo tiempo tomando en consideración esa gramática o esa nueva gramática que tú puedas armar de desplazamiento, que posibilita otras lecturas, que posibilita poder estar como despierto de un lugar en específico. Bueno, he sido invitado a diferentes residencias en diferentes lugares de varios continentes para plantear dilemas que tienen que ver con este trabajo en torno al territorio, pero también a desplazar la mirada hacia esa autodeterminación del territorio. Creo que hoy día Chile tiene que pasar por un proceso sociopolítico para determinar de qué manera el país completo va a entender estas autodeterminaciones. Un caso muy concreto tiene que ver con el conflicto en Huelmapo, el conflicto que mantiene en vilo a cientos de comunidades mapuches que desde bastante tiempo atrás, le exigen al Estado un reconocimiento no solamente a su legado ancestral, sino que a las formas en las cuales estas comunidades se entienden con ese territorio. Lo mismo pasa con comunidades Licanantay
cercana a San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama es un pueblo absolutamente convertido en un paraíso del turismo internacional que ha dejado también severas huellas a la naturaleza, muchas de ellas con bastantes hechos de violencia. Por lo tanto, una comunidad que ha vivido siempre en armonía con, con el entorno en este lugar tan particular del desierto, también exige una autodeterminación y un reconocimiento de sus autodeterminaciones para de alguna manera facilitar nuevas lecturas sociales y cómo se construye cultura a partir de la relación entre un Estado tan centralista y estos lugares tan alejados de su visión, ¿no? De su panorámica. Por lo tanto, me parece muy necesario que hoy día la práctica de las artes visuales se vuelque a entender cómo lo intangible que levantan estos hitos geográficos nos ayuda también a entender nuestras mismas prácticas de autodeterminación, nuestros mismos imaginarios que están conectados con nuestra procedencia, con nuestros lazos familiares y muy importante, con la relación que mantenemos con la Pacha. O sea, la Pacha ya nos habló, ya nos advirtió. Por lo tanto, hoy día me parece rotundo obedecer ese comando que ha impulsado la Pacha, porque sin duda es ese lugar de reflexión epistémica global en el cual tenemos que terminar. No en esta visión antropocéntrica del mundo, sino que más bien en esta visión que desprende la naturaleza. Insisto, ya la Pacha nos advirtió de eso, ya nos habló en reiteradas ocasiones y ahora en este confinamiento es momento de escuchar. Bueno, sin más, quiero agradecer el espacio para conversar de esta problemática y espero verlos en redes sociales para que conversemos respecto a esta entrevista a través del canal Arte. Gracias.